Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo virtual de Qigong. Vamos a empezar con unos ejercicios para abrir, estimular los meridianos o canales energéticos. Todo Qigong sirve para abrir los canales energéticos, pero bueno, hay algunos un poco más fuertes, otros más flojos, más fáciles, más difíciles. Esto en principio no es importante a la hora de realizarlos, siempre y cuando se puedan realizar. Así que bueno, vamos a empezar con unos un poco distintos. Y bueno, espero que disfrutéis y con muchas ganas y mucho ánimo, como siempre. Abrimos la posición natural, puños en la cintura y empezamos. Vamos a sentir nuestros pies en el suelo, y nuestra respiración. Bien, empezamos.
giro, exhalar, giro las manos, inhalar, exhalar. Hacemos otro ejercicio. Vamos hacia el lado. El peso atrás, estirando la pierna. Hacia abajo. Bien. Cogemos aire. Hacia el centro. Un giro, dos, y al tercero pasamos el peso, soltamos aire. Inhalar, retenemos el aire, 1, 2, y al tercero soltamos aire.
Cambio de sentido. Abrimos un poquito más. Seguimos. Giramos la posición, círculos, cambio de sentido. Peso atrás. Cambio. Cambio de sentido. Atrás. Cogemos pelota grande y largo, giro y largo, con la cabeza mirando al frente.
las rodillas flexionadas en todo momento. Cambio de sentido. Giramos un pie, pasamos el peso hacia adelante, giro la cadera, pierna con brazo y el otro brazo atrás. Giramos la cabeza hacia la mano que está atrás. Giro el otro pie, el peso hacia adelante, giro la cadera, pierna, brazo, y el otro brazo atrás, girando la mirada. Bien, vamos a seguir haciendo los 4 últimos brocados. En el vídeo anterior hicimos los 4 primeros, ahora haremos los 4 últimos. ¿De acuerdo? Bien, empezamos. Abrimos, posición natural. Sería el quinto brocado. Empieza aquí.
Recogemos bien. Abrimos la posición un poco más grande. Sexto brocado. Puños en la cintura. Hacia adelante. Abrimos bien los ojos. Relajamos. Cogemos aire. Soltamos aire y abrimos. Ya lo iré explicando con más detenimiento. Ahora lo hacemos un poco más básico. Recogemos la posición. Abrimos. Séptimo brocado.
no demasiado. Octavo brocado. Como si tuviéramos una barandilla. Subiremos talones. La mirada al frente para el equilibrio. Arriba. Recogemos. Inhalar. Exhalar. Bien. Vamos a hacer un movimiento que va muy bien para nuestra energía, la espalda, la parte de adelante, ¿vale? Es nuestra órbita, pero esto ya lo iré explicando poco a poco también, ¿vale? Lo que hace es activar, pero de una manera relajada, ¿de acuerdo? También ayuda a controlar nuestra respiración. Bueno, un montón de beneficios más, pero vamos a hacer el ejercicio. Abrimos la posición natural. Mover las aguas se llama el ejercicio. Flexionamos un poquito, basculamos la pelvis con naturalidad, sin forzar. Arqueamos un poquito los hombros, nos centramos en los pies, sentimos cómo nuestra energía va subiendo por el cuerpo. Observamos nuestra respiración. Y empezamos. Estiramos. Flexionamos. Estiramos. Flexionamos.
cambiamos la posición. Giro hacia 45 grados. Paso. Muy bien. Peso hacia adelante. Peso atrás. Recojo. Posición Charlotte. ¿Sí? Giro. Paso. Adelante. Atrás. Giro, posición, paso. Inhalar. Exhalar. Bien. Pues bueno, hasta aquí la clase de hoy. Y bueno, espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis sentido, que vayáis interiorizando poquito a poco. Y hasta el próximo vídeo. Muy buenos días y muchas gracias.